La fregona raspaba suelos de mármol, pasillos vacíos, luces fluorescentes zumbando en el techo. Rey Rodríguez empujaba su carrito entre familias millonarias, niños con calificaciones perfectas y futuros perfectos. Pero el aula 14 albergaba algo diferente. Tyler Ashford se desplomó sobre su escritorio. Otro examen reprobado, derramando tinta roja sobre papel caro. El hijo del multimillonario levantó la vista con los ojos hundidos. ¿Has reprobado otra vez?, preguntó Ri, deteniéndose en la puerta. Tyler aferró el examen de matemáticas con más fuerza. Mi mamá se va a llevar una decepción enorme. Rey se acercó, estudiando el rostro del chico. Esos ojos familiares, esa barbilla terca. Tal vez aún no entienda el secreto. Tyler levantó la cabeza de golpe. ¿Qué secreto? Los nudillos de Rey se pusieron blancos alrededor del mango de la fregona. El secreto que podría salvar a este chico de repetir el trágico error de su padre. Cada mañana a las 5:30, la alarma de Rey atravesaba la oscuridad de su estudio. Sofía se movía en la cama plegable, con su cuerpo de 8 años acurrucado bajo las finas mantas. Él se movía en silencio, preparando café en el silencio que se había convertido en su rutina durante los últimos 8 meses. El Honda Civic cobró vida en el aparcamiento, llevándolo desde la escuela pública donde Sofía aprendió las tablas de multiplicar hasta la Academia Rosewood, donde la matrícula costaba más que su salario anual. La ironía no se le escapaba. Él limpiaba las aulas de niños que nunca conocerían la dificultad, mientras que su propia hija usaba ropa usada y comía cereales comunes. Pero Tyler Ashford era diferente. El chico se quedaba después de clases, no porque quisiera, sino porque volver a casa significaba enfrentarse a otra boleta de calificaciones, otro sermón decepcionante de Vivian Ashford. Rey lo había observado durante semanas, reconociendo algo familiar en esos hombros caídos y su tamaño derrotado. La forma en que Tyler se encorvaba sobre su escritorio le recordaba a Rey a otra persona, alguien que una vez se había sentado en aulas caras, sin cumplir expectativas imposibles. Alguien que había pagado el precio máximo por ese fracaso. Octubre llegó con el aire fresco de Nueva Inglaterra y las visitas cada vez más frecuentes de Tyler a la biblioteca vacía. Ri lo encontraba allí casi todas las tardes, rodeado de libros de texto que no leía y trabajos que no terminaba. En cambio, Tyler dibujaba en los márgenes de sus cuadernos pequeñas figuras con rostros expresivos y fondos detallados que demostraban más talento que cualquier ecuación matemática. ¿Qué estás dibujando, Ri?, preguntó un martes, sobresaltando al chico. La mano de Tyler voló a cubrir el boceto, con las mejillas sonrojadas. Nada importante. ¿Te importa si miro? Ri dejó sus productos de limpieza, con genuina curiosidad en la voz. Tyler dudó antes de deslizar el cuaderno por la mesa. El dibujo mostraba a un niño volando sobre las nubes, con los brazos extendidos y una expresión de paz que Tyler nunca tuvo en la vida real. Esto es muy bueno, dijo Rey, y lo decía en serio. ¿Haces esto a menudo? Tyler se encogió de hombros y guardó el cuaderno. Mi mamá dice que es una pérdida de tiempo. Dice que debería concentrarme en asignaturas importantes como matemáticas, ciencias y economía. La forma en que lo dijo, imitando la dicción precisa de su madre, hizo que a Rey se le encogiera el pecho al reconocerlo. ¿Qué crees que es importante?, preguntó Ri, reanudando la limpieza, pero manteniendo un tono desenfadado. Tyler miró por la ventana, donde otros estudiantes eran recogidos por coches caros conducidos por conductores contratados. No lo sé. Quizá nada de lo que hago importe. La derrota en su voz era demasiado familiar, demasiado evocadora de las llamadas nocturnas que Rey había ignorado años atrás. Llamadas de un hermano que había sentido exactamente lo mismo. Me gustan los momentos de tranquilidad, continuó Tyler. Cuando nadie me dice qué debo ser ni qué debo querer. Rey dejó de limpiar. ¿Qué haces en esos momentos de tranquilidad? ¿Dibujo o simplemente me siento a mirar las nubes? La voz de Tyler se suavizó. Mamá dice que eso es pereza,
pero a veces creo que las nubes saben algo que nosotros no. Ri sonrió a su pesar. ¿Cómo qué? Como si ir despacio no siempre fuera malo. Tal vez a veces necesitas dejarte llevar antes de saber a dónde vas. La sabiduría de esas palabras, viniendo de un niño de 12 años que reprobaba todos los exámenes de matemáticas, impactó a Ray más que cualquier logro académico. Este chico tenía algo que sus calificaciones nunca reflejarían: perspicacia, empatía y un alma de artista que estaba siendo sistemáticamente aplastada. La semana siguiente, Tyler apareció con más bocetos. Ray ponía excusas para limpiar cerca de la biblioteca durante las horas extraescolares de Tyler, atraído por la creatividad silenciosa del chico como una polilla a la llama. ¿Dibujas desde la imaginación o desde la vida real?, preguntó Ri durante una de sus sesiones informales. Desde los sentimientos, respondió Tyler sin levantar la vista de su último dibujo. ¿Te parece raro? Ri negó con la cabeza. Creo que es sincero. La mayoría de los adultos ni siquiera saben lo que sienten, y mucho menos cómo expresarlo. El lápiz de Tyler se quedó quieto. ¿Sabes lo que estás sintiendo ahora mismo? Ray consideró la pregunta mientras limpiaba las mesas que ya estaban limpias. Siento que estoy buscando algo, dijo, con sinceridad. ¿Buscando qué? Una manera de ayudar a las personas que me importan a no sufrir como yo antes. Tyler levantó la vista, estudiando el rostro de Ray con la intensidad que solía reservar para sus dibujos. ¿Sufriste mucho? Ray asintió lentamente. Todos sufrimos, Tyler. La pregunta es qué hacemos con ese sufrimiento. El chico procesó esto con una madurez que desmentía su edad. ¿Qué hiciste tú con el tuyo? La mano de Ray se tensó sobre su trapo de limpieza. Todavía lo estoy averiguando. A finales de octubre, Tyler había empezado a traer sus materiales de arte abiertamente. Ya no ocultaba su pasión tras los libros de texto. Ray lo vio ganar confianza con cada boceto, cada pequeña conversación sobre técnica e inspiración. Una tarde, otro estudiante entró en la biblioteca y vio el trabajo de Tyler. «¡Guau! Es increíble», exclamó Ben Clark, mirando por encima del hombro de Tyler un dibujo detallado del patio de la escuela. «¿Tú dibujaste esto?» Tyler asintió con nerviosismo, poco acostumbrado a los elogios por su trabajo artístico. ¿Podrías enseñarme? Llevo semanas intentando dibujar a mi perro, pero parece una patata con patas. Tyler miró a Ray, quien asintió animándolo. Supongo que podría intentarlo, dijo Tyler vacilante. Durante los siguientes 20 minutos, Ray observó una transformación. Tyler se volvió animado, paciente y alentador mientras guiaba a Ben a través de formas y proporciones básicas. Cuando Ben finalmente logró dibujar un perro reconocible, su entusiasmo era contagioso. Nunca se había visto tan bien en papel. Gracias, Tyler. Mientras Ben recogía sus cosas para irse, Tyler se volvió hacia Ri con una mirada de asombro. Lo ayudé, dijo en voz baja. De verdad ayudé a alguien a hacer algo. ¿Cómo te sentiste?, preguntó Ri, aunque la respuesta estaba escrita en el rostro de Tyler. Bien. Muy bien. Como si no fuera un inútil en todo. Ri dejó sus materiales y se sentó frente a Tyler. Tú no eres inútil en nada, Tyler. Simplemente no has encontrado la manera correcta de demostrar lo que puedes hacer. Tyler miró su dibujo y luego volvió a mirar a Ray. ¿Pero qué pasa si lo que puedo hacer no es lo que importa? ¿Y si mi madre tiene razón y el arte es solo un pasatiempo que no me llevará a ninguna parte? Ri se inclinó hacia adelante. ¿Y si te dijera que algunas de las cosas más importantes de la vida no se miden con las calificaciones de los exámenes? Noviembre trajo los informes parciales, y con ellos la tensión familiar que se apoderó de Tyler como una nube de tormenta. Ray lo encontró en la biblioteca el día antes de que enviaran los informes a casa, mirando fijamente una hoja de ejercicios de matemáticas que no había tocado. ¿Un día difícil?, preguntó Ri, aunque la postura de Tyler lo decía todo. Voy a suspender todo otra vez, dijo Tyler sin levantar la vista. Mamá va a traer el informe mañana,
Y luego se quedó callado, pero Rey podría llenar los espacios en blanco. Clases decepcionantes, privilegios restringidos. Quizás un tutor para quitarle el poco tiempo libre que le quedaba a Tyler. ¿Le has hablado de tu arte?, preguntó Ri con suavidad. La risa de Tyler era amarga, demasiado cínica para un niño de 12 años. ¿Bromeas? Apenas tolera mis notas promedio. Probablemente quemaría mis cuadernos de dibujo si supiera cuánto tiempo paso dibujando en lugar de estudiando. La mención casual de quemar le heló las venas a Rey. Había escuchado esas palabras antes en un contexto diferente con consecuencias devastadoras. Tyler, dijo Ri con cuidado. ¿Y si hubiera una manera de ayudarte a no fracasar más? El chico levantó la vista, con la esperanza y el escepticismo en la cara. ¿Te refieres a una tutoría? No, algo diferente. Algo sobre entender lo que realmente significa el fracaso. Tyler frunció el ceño. No lo entiendo. Rey echó un vistazo a la biblioteca vacía y tomó una decisión que cambiaría la vida de ambos. ¿Y si te dijera que conozco a alguien que pasó por lo mismo que tú? Alguien a quien le dijeron que estaba fracasando, a quien empujaron a hacer algo que no era hasta que ya no pudo más. Tyler se inclinó hacia adelante a pesar suyo. ¿Qué le pasó? La voz de Rey se redujo a poco más de un susurro. Se rindió para siempre, y desde entonces he pasado cada día deseando haberle ayudado a entender lo que estoy a punto de enseñarte. El peso de las palabras de Rey se instaló entre ellos como una presencia física. Tyler pareció percibir la gravedad del momento, como a veces lo hacen los niños cuando los adultos revelan fragmentos de sus corazones rotos. ¿Me enseñarás?, preguntó Tyler en voz baja. Rey asintió, sabiendo que ya no había vuelta atrás. Pero primero, necesitas saber algo sobre mí. Algo que no le he contado a nadie desde que empecé a trabajar aquí. Tyler esperó, con su instinto artístico reconociendo la importancia del momento. Mi nombre no es realmente Rey Rodríguez. Rey dijo, cada palabra cuidadosamente medida. Lo cambié cuando me mudé aquí para esconderme de algunos recuerdos que eran demasiado dolorosos para compartir abiertamente. Tyler abrió mucho los ojos. ¿Cuál es tu verdadero nombre? Rey Martínez. Y la persona de la que te hablé, la que se rindió. La voz de Rey se quebró un poco. Era mi hermano, Daniel Martínez. Tyler palideció al reconocerlo. Martínez. Repitió lentamente. Tiacha. ¿Nombre? ¿Por qué te suena? El corazón de Rey latía con fuerza contra sus costillas al ver cómo la comprensión se reflejaba en la expresión de Tyler. Porque también era tu nombre, Tyler, antes de que tu madre lo cambiara. Daniel Martínez era tu padre. Las palabras flotaban en el aire entre ellos, transformando todo lo que Tyler creía saber sobre su vida. Tyler se levantó tan rápido que su silla rozó el suelo. Eso es imposible. El nombre de mi padre era Daniel Ashford. Murió en un accidente de coche cuando yo era pequeño. Rey negó con la cabeza lentamente, cada movimiento deliberado y cargado de verdad. Daniel no murió en un accidente, Tyler. Y su verdadero nombre era Martínez, no Ashford. Tu madre. Ella cambió muchas cosas después de su muerte. Las manos de Tyler temblaban ahora, respirando entrecortadamente. Mientes. Tienes que estar mintiendo. Pero incluso mientras lo decía, Tyler estaba estudiando el rostro de Rey, viendo el parecido que de alguna manera había pasado por alto antes. Los mismos ojos oscuros, la misma mandíbula tensa. Ojalá estuviera mintiendo, dijo Rey en voz baja. Pero Daniel era mi hermano mayor, y tú eres su hijo, mi sobrino. Tyler se recostó en su silla. La revelación lo golpeó como un puñetazo. Si eres mi tío, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué trabajas aquí de conserje? La risa de Rey fue hueca, teñida de años de arrepentimiento. Porque tenía miedo. Miedo de que tu madre no me dejara verte si supiera quién era. Miedo de perder la única conexión que me quedaba con Daniel. La voz de Tyler era apenas audible cuando volvió a hablar. ¿Cómo murió realmente?
La pregunta que Ray había estado temiendo pendía entre ellos como una espada. Podía mentir, podía suavizar la verdad para proteger a este niño de 12 años destrozado. Pero Tyler merecía honestidad, incluso si eso destrozaba algo en su interior. Daniel se suicidó. Tyler ya no soportaba la presión. La presión de ser alguien que no era, de triunfar en formas que no le importaban. Tu madre quería que dirigiera el negocio familiar, que renunciara a su arte, que se convirtiera en el heredero corporativo perfecto. El rostro de Tyler se arrugó. Era un artista, una de las personas más talentosas que he conocido. Pero el talento no importa cuando nadie cree en él. Tyler guardó silencio un buen rato, procesando revelaciones que habrían dejado atónitos a la mayoría de los adultos. Cuando finalmente habló, su voz tenía un peso que no debería pertenecer a alguien tan joven. ¿Es por eso que mamá no quiere que dibuje? ¿Porque tiene miedo de que sea como él? Ria sintió, con la garganta apretada por la emoción. Cree que te está protegiendo, pero te está haciendo lo mismo que le hizo a Daniel. Tyler se miró las manos, todavía manchadas de mina de lápiz por su dibujo de la tarde. ¿Y si tiene razón? ¿Y si soy débil como él? Ri se inclinó sobre la mesa y agarró los hombros de Tyler con suavidad pero con firmeza. Tyler, escúchame. Tu padre no era débil. Fue destruido por personas que no podían ver su fuerza, pero se rindió. La voz de Tyler se quebró al pronunciar las palabras. Me dejó. Los ojos de Ray se llenaron de lágrimas. Conteniéndose. Durante años. Pensó que irse era la única manera de detener el dolor. Pero, por eso estoy aquí, Tyler. Para asegurarme de que entiendas que tienes otras opciones. Tyler se limpió la nariz con la manga. Un gesto tan joven y vulnerable que le dolió el corazón a Ray. ¿Qué opciones? La opción de ser tú mismo sin disculparte. La opción de encontrar personas que apoyen tus sueños en lugar de aplastarlos. La opción de entender que el verdadero fracaso no es sacar malas notas. Es perderse a uno mismo intentando convertirse en la idea de éxito de otra persona. Esa noche, Tyler estaba sentado en su habitación, mirando su último dibujo, un retrato de un hombre que nunca había recordado conscientemente, pero cuyo rostro le resultaba familiar de maneras que no podía explicar. Cuando Viven llamó a su puerta, Tyler no escondió el cuaderno de bocetos como de costumbre. Pasa, llamó, con la voz más firme de lo que había sido en meses. Viven entró con uno de sus trajes de negocios perfectamente planchados, su expresión ya preparada para la conversación sobre las calificaciones de Tyler, pero se detuvo en seco al ver lo que Tyler sostenía. ¿Quién es?, preguntó, aunque su tono sugería que ya lo sabía. Mi padre, dijo Tyler simplemente. Mi verdadero padre, Daniel Martínez. Viven palideció, y por primera vez, Tyler pudo recordar, perdió la compostura. Tyler, ¿quién te dijo ese nombre? Ray Rodríguez. Aunque ese tampoco es su verdadero nombre, ¿verdad? Su verdadero nombre es Ray Martínez, hermano de Daniel, mi tío. Viven se hundió en la silla del escritorio de Tyler como si sus piernas ya no la sostuvieran. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? Desde hoy. Me lo contó todo, mamá. Sobre el arte de papá. Sobre por qué murió de verdad. Sobre por qué cambiaste nuestro nombre. La voz de Tyler se mantuvo tranquila, pero había una dureza que Viven nunca había oído. Tyler, no entiendes toda la historia. Empezó Vivian, pero Tyler levantó la mano. Entonces dime la verdad de una vez. Vivian miró a su hijo, realmente lo miró, y vio los ojos de Daniel mirándola con la misma intensidad silenciosa, la misma determinación obstinada. Su padre era Daniel, un soñador, dijo con cautela. Tenía talento, pero el talento no paga las cuentas ni dirige las empresas. Intenté ayudarlo a ver que necesitaba ser práctico. La expresión de Tyler no cambió. Intentaste convertirlo en alguien que no era. Intenté prepararlo para el mundo real. Y cuando no pudo ser lo que querías,
Se suicidó antes que decepcionarte. Las palabras golpearon a Viven como golpes físicos. Cada uno más devastador que su peor revés empresarial. Eso no es. No fue así, susurró, pero incluso ella pudo oír lo hueca que sonaba la negación. Tyler se puso de pie, con su cuaderno de bocetos aún en las manos. No dejaré que me hagas lo mismo. Mamá. No fingiré ser alguien que no soy, solo para hacerte feliz. El mundo cuidadosamente construido de Vivian comenzó a desmoronarse a su alrededor. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Qué quieres tirar por la borda tu educación para ser artista? Estoy diciendo que quiero ser Tyler Martínez. No. Una versión de Tyler Ashford que te inventaste. La voz de Tyler se hizo más fuerte con cada palabra. Yo quiero saber de mi verdadero padre. Quiero pasar tiempo con mi tío. Y quiero dibujar sin sentir que estoy cometiendo un delito. Vivian miró fijamente a su hijo, viendo por primera vez cuanto de Daniel seguía vivo en sus rasgos, sus gestos, su silenciosa fuerza. ¿Y si digo que no? Tyler sostuvo su mirada sin pestañear. Entonces me perderás como lo perdiste a él. Quizás no de la misma manera, pero me perderás. A la mañana siguiente, Vivian Ashford entró en la Academia Rosewood con la determinación que había construido su imperio empresarial, pero dirigida hacia un objetivo muy diferente. Encontró a Ari en el armario de suministros del conserje, organizando los productos de limpieza con la precisión metódica que recordaba de años atrás. Hola, Ri, dijo desde la puerta. O debería decir Daniel. Ray se giró lentamente, con el rostro cuidadosamente neutral. Viven. Mi hijo me dice que han estado teniendo conversaciones interesantes. Ray se enderezó, preparándose para una confrontación que temía. Meses. Tyler merece saber la verdad sobre su padre. ¿Y qué verdad es esa? Viven entró en el pequeño espacio, su presencia llenándolo de tensión. Que Daniel era débil, que abandonó a su familia porque no podía manejar la responsabilidad. Ray apretó la mandíbula. Que Daniel estaba aplastado por expectativas imposibles. Que murió creyendo que era un fracaso porque las personas que se suponía que debían amarlo no podían ver su valor. Vivian se estremeció, pero no se echó atrás. No me sermonees sobre el amor. Amé a Daniel más de lo que podrías entender. Amabas la idea de en que podría convertirse Daniel. Nunca amaste quien era en realidad. La acusación pendía entre ellos como un desafío. La compostura de Viven, legendaria en las salas de juntas de todo el país, finalmente se quebró. ¿Crees que fue fácil verlo desperdiciar su talento en pinturas que nunca se venderían, mientras el negocio familiar se desmoronaba a nuestro alrededor? Ray se acercó. ¿Crees que fue fácil verlo perderse poco a poco porque nada de lo que hizo fue lo suficientemente bueno para ti? Se quedaron de pie, enfrentados. Años de dolor, culpa y arrepentimiento llenaban el pequeño espacio entre ellos. Hice lo que creí mejor. Viven susurró. Y lo maté por eso. Admitirlo pareció dolerle físicamente, como si decir las palabras en voz alta las hiciera más reales que en sus pesadillas. La ira de Ray se suavizó un poco, reemplazada por el agotamiento de cargar con la culpa ajena durante tanto tiempo. No mataste a Daniel, Vivian, pero tampoco lo salvaste. Y ahora tienes la oportunidad de hacer las cosas de otra manera con Tyler. Vivian levantó la vista. Las lágrimas amenazaban con brotar de unos ojos que no habían llorado en años. ¿Y si no sé cómo? ¿Y si lo arruino de la misma manera que lo arruiné con Daniel? Ray estudió su rostro, viendo más allá de la máscara corporativa a la mujer asustada que había debajo. Entonces aprendes. Escuchas a Tyler en lugar de hablarle. Le preguntas qué quiere en lugar de decirle lo que necesita. Viven asintió lentamente, el gesto de quien acepta una carga que había pasado años evitando. Quiere pasar tiempo contigo, aprender sobre Daniel. La voz de Ray se suavizó. Y quiero conocer a Tyler, no como el conserje que abruma sus conversaciones, sino como su tío. Viven respiró temblorosamente. ¿Qué necesitas de mí? Permiso para formar parte de su vida, para mostrarle las pinturas de Daniel,
para ayudarlo a entender que ser diferente no es lo mismo que estar equivocado. Esa tarde, Tyler se encontró en una situación sin precedentes. Su madre y su tío estaban sentados juntos en la sala de estar, con álbumes de fotos y materiales de arte esparcidos sobre la mesa de centro. Viven parecía incómodo pero decidido, como un director ejecutivo preparándose para una adquisición hostil. Ray parecía más relajado de lo que Tyler lo había visto nunca, como si al quitarse el peso del secreto se hubiera liberado algo en su interior. Tyler, comenzó Vivien con cuidado. Ray tiene algunas cosas que pertenecieron a tu padre. Cosas que debería haberte mostrado hace años. Tyl. Se acercó con cautela, poco acostumbrado al tono indeciso de su madre. Ray abrió un portafolio que Tyler no había visto antes, revelando docenas de pinturas y bocetos. Tyler se quedó sin aliento al ver la primera imagen, una acuarela de él mismo de pequeño, riendo en un jardín que apenas recordaba. Papá pintó esto. Tyler extendió la mano para tocar el papel con dedos reverentes. Daniel te pintaba constantemente. Ray dijo en voz baja. Era su tema favorito. Tyler hojeó página tras página de obras de arte, paisajes, retratos, bodegones que capturaban momentos cotidianos con una belleza deslumbrante. Era realmente bueno, suspiró Tyler. Era extraordinario. Vivien dijo en voz baja. Tenía demasiado miedo de admitirlo en ese momento. Tyler miró a su madre, viendo en su expresión una vulnerabilidad tan extraña como un nuevo idioma. ¿Por qué tenías miedo? Vivien luchaba con la respuesta, su formación corporativa contrastando con la honestidad maternal. Porque pensé que el mundo se lo comería vivo. Pensé que si no era lo suficientemente fuerte para luchar por el éxito tradicional, nunca sobreviviría. Tyler volvió a las pinturas, estudiando la técnica de su padre con ojo de artista. Tal vez habría sobrevivido si alguien hubiera creído en él. La observación, pronunciada sin malicia, pero con una precisión devastadora, hizo que Vivien se estremeciera. Creo en ti, dijo de repente, las palabras salieron atropelladamente sin que pudiera detenerlas. Tyler levantó la vista, con la sorpresa reflejada en su expresión. ¿En serio? Vivien asintió, con lágrimas finalmente desbordándose. No entiendo tu arte como Ray. No sé cómo fomentar la creatividad ni cultivar el talento. Pero creo en ti, Tyler, y voy a aprender a mostrarlo mejor. Tyler se levantó y se acercó a su madre, dándole una palmadita torpe en el hombro para consolarla. Podemos aprender juntos, dijo simplemente. A papá le habría gustado. Durante las semanas siguientes, se desarrolló una rutina inusual en casa de los Ashford. Ray cenaba con ellos 2 veces por semana, compartiendo historias sobre la infancia de Daniel, su desarrollo artístico y sus sueños más allá del negocio familiar. Tyler absorbía cada detalle con avidez, comprendiendo finalmente de dónde provenían sus impulsos artísticos. Vivien también escuchaba, descubriendo aspectos de su difunto esposo que nunca se había tomado el tiempo de observar. Daniel solía decir que el arte consistía en capturar momentos importantes. Ray se lo contó una noche. No necesariamente grandes momentos, sino auténticos. Tyler asintió con entusiasmo. Eso es lo que intento hacer cuando dibujo. Quiero mostrar cómo son las cosas realmente, no solo lo que la gente espera ver. Vivien observó la expresión animada de su hijo, notando lo diferente que parecía al hablar de su pasión. ¿Qué ves cuando miras a la gente?, preguntó con genuina curiosidad en su voz. Tyler consideró la pregunta seriamente. Veo las partes que intentan ocultar, las partes tristes y las partes asustadas, pero también las partes que se iluminan cuando creen que nadie los ve. Miró a su madre. Como cuando sonríes diferente cuando lees solo que cuando estás en reuniones. La observación sorprendió a Vivien por su precisión. Uno se fija en cosas así. Tyler asintió. Los artistas tienen que darse cuenta, si no, solo estamos copiando superficies en lugar de mostrar la verdad. Ray sonrió con orgullo. Eso es exactamente lo que Daniel solía decir.
Viven sintió una punzada de pérdida tan aguda que la dejó sin aliento. Ojalá lo hubiera escuchado cuando intentó explicármelo. Tyler le tomó la mano. Ahora estás escuchando. Eso es lo que importa. El simple perdón en su gesto deshizo una opresión en el pecho de Viven que llevaba años anudada. En diciembre, Tyler tuvo su primera clase de arte en la Academia Rosewood. Viven había hablado con la administración sobre ajustar su horario para incluir cursos creativos junto con los académicos tradicionales. Se trata de equilibrio, le explicó al incrédulo director. Mi hijo necesita desafíos tanto analíticos como creativos. Tyler prosperó en el aula de arte de maneras que asombraron a sus profesores tradicionales. Su confianza creció visiblemente a medida que trabajaba con pinturas y carboncillo, y aprendió técnicas que refinaron su talento natural. Otros estudiantes comenzaron a buscar su consejo para sus proyectos. Atraídos por su paciente estilo de enseñanza y sus comentarios honestos, Ben Clark se convirtió en el primer alumno regular de Tyler, pasando las horas de almuerzo aprendiendo principios básicos de dibujo. Deberías empezar un verdadero club de arte. Ben sugirió una tarde mientras Tyler lo ayudaba a sombrear un paisaje. Otros niños también quieren aprender esto. Tyler miró hacia el pasillo donde Ri estaba cambiando las bombillas fluorescentes. Quizás algún día, dijo Tyler pensativo. Ahora mismo, todavía estoy aprendiendo. Pero la idea echó raíces, creciendo en su mente como una de las plantas del jardín cuidadosamente cuidadas de su padre. ¿Y si pudiera crear algo que Daniel nunca tuvo? ¿Un espacio donde los niños artistas se sintieran valorados y apoyados? En enero, Tyler cumplió 13 años y tuvo su primera exposición de arte real. No era una exposición escolar, sino una pequeña muestra en el centro comunitario local que Ray había ayudado a organizar. Las pinturas de Tyler. Las paredes estaban cubiertas de paisajes de la campiña de Connecticut, retratos de compañeros de clase y una serie que él llamaba momentos tranquilos que capturaban las escenas apacibles que su madre una vez había descartado como ensoñaciones perezosas. Vivien se paró frente a un cuadro de ella misma leyendo, asombrada por cómo Tyler había capturado no solo su apariencia, sino su esencia, la forma en que sostenía los libros como tesoros, la leve sonrisa que se dibujaba en sus labios cuando leía poesía. Te ve como Daniel veía a la gente, dijo Ri en voz baja, uniéndose a ella frente al retrato, con amor, pero también con sinceridad. Viven se secó los ojos, abrumada al darse cuenta de que su hijo había heredado no solo el talento de su padre, sino también su generoso corazón. Casi destruí esto, susurró. Como destruí el don de Daniel. Ri negó con la cabeza. No destruiste nada. Solo lo pospusiste. Tyler estará bien. Vivien. Mejor que bien. Será el artista en el que Daniel nunca tuvo la oportunidad de convertirse. A medida que el invierno daba paso a la primavera, la confianza de Tyler seguía floreciendo. Sus notas mejoraron, no porque de repente dominara asignaturas que no le interesaban, sino porque había encontrado el equilibrio entre la obligación y la pasión. Aún le costaba con las matemáticas avanzadas, pero destacaba en geometría cuando se relacionaba con la perspectiva artística. Sus notas en ciencias subieron cuando los profesores le permitieron ilustrar su comprensión con dibujos detallados. Y lo más importante, había dejado de disculparse por ser quien era. Quiero estudiar arte en la universidad, anunció Tyler durante la cena una noche de marzo. El primer instinto de Vivien fue el pánico, el miedo familiar de que las actividades artísticas llevaran a la inestabilidad financiera y al juicio social. Pero miró el rostro de Tyler, radiante de propósito y determinación, y se oyó decir, ¿en qué tipo de programa de arte estás pensando? Tyler parpadeó sorprendido, pues claramente esperaba resistencia. Arteterapia, tal vez enseñanza. Quiero ayudar a otros niños que sienten que no encajan en las aulas tradicionales. Ri sonrió con orgullo. A tu papá le encantaría la idea. Vivien asintió lentamente. A mí también. Empezaremos a buscar escuelas con buenos programas de arte y buenos sistemas de apoyo.
La Feria de Arte de Primavera en la Academia Rosewood destacó el trabajo de Tyler, despertando la admiración de padres que nunca habían pensado mucho en el chico Ashford. La señora Henderson, cuya hija tenía dificultades con la comprensión lectora, se acercó a Tyler durante la recepción. Emily dice que la has estado ayudando a expresar sus reseñas de libros mediante dibujos, dijo con cariño. Su confianza ha mejorado muchísimo desde que empezaste a trabajar con ella. Tyler se sonrojó de placer. Tiene mucho talento. Solo necesitaba una forma diferente de demostrar lo que entiende. La señora Henderson sonrió. Tienes un don para la enseñanza. No lo pierdas. Para mayo, Tyler había establecido discretamente lo que él llamaba un círculo de arte, un grupo informal que se reunía en la biblioteca después de clases 2 veces por semana. Ray proporcionaba materiales donados por negocios locales, y Tyler guiaba a los estudiantes en técnicas básicas, al tiempo que fomentaba sus estilos individuales. Viven solía pasar a observar, asombrada por la capacidad natural de enseñanza de su hijo y su liderazgo paciente. «Has creado algo especial aquí», le dijo a Tyler después de verlo ayudar a un estudiante frustrado a resolver un difícil ejercicio de sombreado. «Estos niños te admiran». Tyler miró a su alrededor, a su pequeño grupo de inadaptados artísticos, y sonrió. Solo necesitaban que alguien creyera en ellos. La última exposición del 7º grado de Tyler presentó una pintura que dejó atónitos a los visitantes. Mostraba 3 figuras, un hombre pintando en un caballete, un niño observando y aprendiendo, y otro hombre observando con orgullo. La placa decía generaciones e incluía una pequeña dedicatoria. Para Daniel Martínez, quien me enseñó que el arte no se trata de perfección, se trata de verdad. Y para Ray Martínez, quien me enseñó que la familia no se trata solo de sangre, se trata de elegir estar presente. Vivien se paró frente a la pintura con lágrimas corriendo por su rostro, finalmente entendiendo lo que antes había tenido demasiado miedo de ver. Ray la encontró allí después de que la multitud se dispersara. Ambos contemplando el homenaje de Tyler a su padre y su tío. «Él va a estar bien», dijo Ray en voz baja. «Más que bien. Va a cambiar vidas como Daniel siempre quiso». Vivien asintió, con la voz cargada de emoción. «Casi lo pierdo de la misma manera que perdí a Daniel. Gracias por ayudarme a encontrar un final diferente para esta historia». Ray sonrió, sintiendo que se le quitaba un peso de encima, un peso que había cargado durante más de una década. «Gracias, Tyler». Él es quien eligió luchar por sí mismo en lugar de rendirse. Al acercarse el verano, Tyler enfrentó su futuro con la confianza que su padre nunca había tenido. Había aprendido el secreto que Ray le había prometido enseñarle, que el verdadero fracaso no se trata de decepcionar a los demás, sino de traicionarse a uno mismo. Había descubierto que el éxito se presenta de muchas maneras, no todas medibles, según los estándares tradicionales. Y lo más importante, había aprendido que no tenía que elegir entre la lealtad familiar y la autenticidad personal. El amor verdadero, no le exigía rebajarse para que los demás se sintieran cómodos. Le exigía brillar con fuerza y confiar en que las personas adecuadas celebrarían su luz en lugar de intentar apagarla. El último día de clases, Tyler estaba limpiando su casillero mientras Ray terminaba sus últimas rondas del año. «Tío Ray», lo llamó Tyler, usando el título que aún le sonaba maravillosamente nuevo. «¿Qué vas a hacer este verano?» Ray sonrió. «Sofía y yo vamos a hacer un viaje por carretera para visitar museos de arte. ¿Quieres venir?» La cara de Tyler se iluminó. «¿En serio? ¿Mamá me dejaría?» «Ella lo sugirió», dijo Ray, con una risa. «Al parecer, cree que ampliar tu educación artística es importante para tu desarrollo». Tyler negó con la cabeza con asombro. «Hace un año, ni siquiera me dejaba tener un cuaderno de dibujo en mi habitación». «La gente puede cambiar, Tyler, cuando tiene buenas razones». Ray ayudó a Tyler a guardar sus últimos materiales de arte en su mochila. «¿Cuál será tu buena razón?» Tyler pensó un momento,
Luego sonrió con la tranquila confianza que había reemplazado su antigua incertidumbre. Quiero demostrar que ser diferente no es lo mismo que estar equivocado. Quiero ayudar a otros niños a entender lo que me enseñaste, que el secreto para no fracasar es ser lo suficientemente valiente para triunfar como tú mismo. Ria sintió con satisfacción. El ciclo de vergüenza y represión que se había cobrado a Daniel Martínez finalmente se había roto. En su lugar allí estaba Tyler Martínez Ashford, artista y profesor, listo para pintar un futuro que su padre jamás imaginó. Al salir juntos de la Academia Rosewood, tío y sobrino, Ray sintió la presencia de Daniel en el cálido aire primaveral. El legado de su hermano perduraba, no en logros corporativos ni en medidas tradicionales de éxito, sino en la fortaleza de un niño que había aprendido a valorar sus propios dones. Tyler había descubierto el secreto que se le había escapado a su padre, que el auténtico éxito no consistía en convertirse en la idea de perfección de otro, sino en tener el coraje de ser uno mismo, imperfectamente hermoso. El hijo del conserje le había enseñado al hijo del multimillonario la lección más valiosa de todas.